amigos? Soy Guillermo Torres Quirós y esta videocolumna de esta ocasión pues es para hablar de algunos de los temas que están en la agenda política nacional. Hablaremos de qué ha pasado con el INSABIN, con algunas de las acciones de López Obrador, la utilización de la conferencia mañanera, la rifa del avión presidencial y ahora pues esta propuesta de regresar a los días feriados oficiales y no a aquellos puentes largos que traían beneficios a la economía del país. También hablaremos sobre la conformación de los nuevos partidos políticos y qué está pasando en la UNAM y en las universidades del país. Un poco de esto hablaremos en esta videocolumna en el cual esperemos pues hagamos un análisis que sea lo mejor para todos y cada uno de los que están aquí escuchando. ¿Qué ha pasado con el INSABI? ¿Qué ha pasado con este instituto que de alguna manera pues hace las acciones, un poco el seguro popular? Que bueno, a ver, de fondo es importante mencionar una cosa. El responsable del INSABI ni siquiera es un doctor, es un antropólogo. Desde ahí viene el origen de toda esta situación que en el fondo es tratar de arreglar una cuestión muy clara, que es el monopolio de algunas farmacéuticas en el control de las medicinas. Ese, digamos, es un poco la narrativa, el discurso del presidente. Pero lo que sí hay una triste realidad es que el sistema de salud en México tiene deficiencias no solamente por la corrupción, sino porque no ha sido un tema de interés no solamente de los gobiernos anteriores, sino tampoco en los hechos de este. Porque si bien el presidente de repente anuncia que las medicinas serán gratuitas para todos, pues se olvida de que hay todo un aparato alrededor de todo el sistema de salud. Y es por eso que lo que parecía ya un acuerdo político, un arreglo que se dio por un lado con los gobernadores de origen priista, que se sumaron al acuerdo del INSABIN, pues habíamos visto cómo los gobernadores panistas pues iban avanzando en el diálogo. Parecía que hace unos días ya iban a firmar este acuerdo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que bueno, pues al final de cuentas parece que no. Y no lo hacen por un capricho político, sino porque las reglas no están claras y la inversión que harán los estados en el tema pues deja muchísimas dudas, deja muchas interpretaciones y esto pone y preocupa a estos gobernadores panistas. Recordemos que el tema de salud es un tema clave, es un problema fuerte que tiene que ver desde la medicina preventiva y no tanto con la medicina ya al momento de la emergencia. Es toda una dinámica que debe de analizar a profundidad. Lo que es que el presidente sigue utilizando pues, su gran capacidad política para dar la atención de este tema, que es uno de los temas ahorita de prioridad, al igual que el tema económico, que se nos dijo, según datos del INEGI, que nuestro crecimiento fue pues un decrecimiento del 0.1% del PIB. Ya sabemos que hay más de 36,000 homicidios dolosos y bueno, pues para eso la mañanera nos regala la rifa del avión presidencial y pues la nueva ocurrencia del presidente. Dice que los niños no saben por qué se hacen los puentes vacacionales y entonces que regresemos a festejar en el día exacto en el que se conmemoran los acontecimientos históricos de este país. Recordemos que hace unos años se hizo una reforma en el cual en algunos días de feriados se recorría al lunes anterior al festejo para hacer un famoso puente largo y traer un beneficio a la economía turística. Y bueno, pues la realidad es que la costumbre sobre esta dinámica implementada en fechas como el 5 de febrero, que se conmemora la Constitución, el 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, o el 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana, pues bueno, ya no se festejan en su día, sino pues en el lunes anterior. Y López Obrador ha dicho que no, que regresémoslo al día feriado. Recordemos que López Obrador tiene una obsesión por la historia y bueno, será otra vez un tema recurrente en las sobremesas, en lugar de la preocupación por lo que realmente afecta a muchísimos mexicanos. Así que es un tema que hay que ponerle mucha atención, porque nadie pone en duda, el presidente sigue con una alta popularidad, pero bueno, pareciera que su gobierno va teniendo problemas sumamente fuertes y ahí lo vemos con este pleito, esta pelea encarnizada en las filas de su partido Morena, que bueno, está teniendo consecuencias cada vez más fuertes
en la lucha entre los morenos puros, los no morenos, los Ricardo Monreal o el equipo de presidencia que acompaña a López Obrador en mucha de la toma de decisiones. Vamos a ver en qué termina toda esta dinámica, que pues la situación del país no se ve un avance, pero la habilidad para sacar los temas reales y meterlos adentro o abajo del tapete cada día son más sobresalientes. Vamos ahora a el tema de la conformación de los nuevos partidos políticos. Primero hay que recordarle a nuestros amigos que nos están escuchando que la conformación de nuevos partidos no se hace en el antojo de cada año, sino que hay una serie de reglas muy claras. Solamente se pueden conformar partidos políticos nacionales un año después de la elección presidencial. Y es así como en 2019 inició el proceso para la conformación de partidos políticos. Se necesitan principalmente dos requisitos: realizar 20 asambleas estatales con más de 3,000 asistentes o 200 asambleas distritales con más de 300 asistentes en cada una. Y un número de afiliados que en proporción estaremos hablando que son casi 300,000 afiliados a nivel nacional. Y es así como distintas agrupaciones políticas luchan por obtener su registro político y mostrar una agenda particular. Además tienen que presentar sus principios de partido, su programa de acción y sus estatutos, cómo van a regir su vida interna. Y bueno, pues después de ir cumpliendo ciertos procesos, actualmente estamos viendo que algunos ya están llegando a cumplir esos requisitos, van en la recta final. Prácticamente en el mes de febrero se acaba este proceso para que el INE empiece la revisión y sabremos en agosto de este año quiénes tendrán el registro como partido político y compitan en el 2021. Ojo, estos partidos nuevos tendrán que ir en este proceso del 2021 solos, no pueden ir en coalición ni en alianza, y es muy clara, tienen que pasar ese primer filtro en una elección interna. Y es así como encontramos pues algunos partidos y hablemos de cada uno de estas nuevas conformaciones. Primero tenemos a las redes sociales progresistas. Este partido es el partido del Bester Gordillo. Recordemos que en el pasado una de las villanas favoritas de este país pues tenía su propio partido político, Nueva Alianza, el cual ella montó como un aparato político, ya sea para conformar alianzas electorales o para marcar agenda legislativa, en el caso de la educación como su bandera. Y bueno, ahora después de que ella estuvo en prisión durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Bester regresa con este partido donde su yerno Fernando González, que fue subsecretario de Educación Básica en el gobierno de Felipe Calderón, bueno, pues es el gran operador junto con el nieto del Bester y una serie de figuras que están alrededor de quien fuera la líder del sindicato de mayor número en el país. Por otro lado también se encuentra Grupo Social Promotor de México, que no de Nueva Alianza cuando el Bester dejó ese partido. Esta figura política, el grupo promotor, pues es conformado por gente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por figuras como Luis Castro Obregón, que fue el último dirigente de Nueva Alianza, y también han cumplido con los requisitos. Su base es el propio sindicato y ellos saben perfectamente que su acomodo político tenía que tener la venia del presidente López Obrador. Mucho se habla que este partido político seguirá o se mantendrá como un aliado de la Cuarta Transformación. Y hablando de la Cuarta Transformación, pues tenemos otro partido que de repente apareció de la nada, hizo los requisitos en 3 semanas, que es Fuerza Social México. Fuerza Social es dirigida por Pedro Aces, senador suplente, que estuvo unos meses en funciones, el suplente de Gerardo Martínez Cázares, y que es, por cierto, los que han creado estas nuevas confederaciones laborales que nacen en esta Cuarta Transformación y que buscan sustituir a otros como el caso de la CTM. Pedro Aces, en algún momento llamado el Lord de los Bares, un empresario distinguido, pues es el que inició la conformación de este partido político con la mano, la venia y el apoyo de Ricardo Monreal, el senador de la República, el coordinador de la bancada morenista y el titular de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, pues es quien está atrás de este partido que también buscará pues, ganarse el corazón del electorado, pero haciendo las
veces de un operador de la Cuarta Transformación. Y por qué no decirlo, es la carta de Ricardo Monreal para su candidatura en el 2024 y poner de alguna manera su mano en las negociaciones y logra el registro en el 2021. Este partido, al igual que el grupo promotor o redes sociales progresistas, pues parecen muy alineados en ese sentido, como también lo es otro de los que ha conformado ya los requisitos. Me refiero al Partido Encuentro Solidario, que es pues el Partido Encuentro, o sea, el PES. Este partido que nace bajo la denominación de, o conocida como el PES, cuyo origen son las bases de grupos cristianos, grupos evangélicos, que de alguna manera se terminaron agrupando para conformar un partido político, en un primer momento aliados de quien fue el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, de Miguel Ángel Osorio Chong, y después aliados de López Obrador en el 2018. El Partido Encuentro Solidario, que antes era el PES, no obtuvo su registro en el proceso del 2018, se quedó muy cerca de obtenerlo. Aún así tiene una representación en la Cámara de Diputados, tiene casi 30 diputados, tiene 4 senadores de la República y es pues una agrupación política con una agenda muy determinada que pues acompaña al presidente. Su líder pues sigue siendo su líder moral, Hugo Eric Flores, quien es el superdelegado de la administración de la 4T en el estado de Morelos. Y bueno, pues este partido ya lo es compañero de jugadas de Morena, pues si logra su registro y su ratificación, pues seguirá siendo un aliado de la 4T. Y el único de los partidos o de los que buscan ser partidos políticos que tiene pues cierta, digamos, oposición a la Cuarta Transformación es México Libre. México Libre, esta agrupación conformada por Margarita Zavala, quien fuera candidata independiente a la presidencia de la República en 2018 y que terminó bajándose de la candidatura, pareja presidencial de origen panista. Bueno, pues ha hecho está haciendo su intento por conformar una nueva forma política que, pues, la lógica nos dice buscará restarle votos a el PAN. Se han denominado un partido de centro derecha, liberales en el tema económico. Y bueno, pues nadie pone en duda que el expresidente Felipe Calderón se ha convertido en una de las voces más críticas de la oposición al gobierno actual. Su posible conformación como partido político será interesante, ya que será una voz de la oposición. Así que podríamos tener 12 partidos políticos en el siguiente proceso electoral. Por ahí todavía hay 2 más que pues están arañando a ver si logran el registro. La Fundación Alternativa de César Augusto Santiago, quien fuera pues un exlegislador, una figura crítica dentro de las filas del PRI. Y el otro es Súmate, que sería la agrupación de Manuel Espino, ex dirigente nacional del PAN, y quien se convirtió en aliado de López Obrador en el 2018. Vamos a ver si logran esto lo sabremos en los próximos meses, pero bueno, de que en el 2021 se van a multiplicar las opciones políticas, queda claro, y en una de esas, no hay que descartarlo, pues el presidente utilizará todos estos partidos que suenan, muchos de estos partidos satélite, partidos de respaldo, para los esfuerzos, los intentos de López Obrador por tener la mayoría absoluta en el 2021. Y bueno, ¿qué está pasando en la UNAM? ¿Qué está pasando con estos ataques, esta toma de instalaciones, con esta presencia que vemos cada vez más clara de grupos de choque, algunos grupos anarquistas, algunos con banderas muy claras, la bandera de la lucha contra la violencia de género, el caso de las feministas, las de las pañoletas verdes? Bueno, ¿qué está pasando en la UNAM? ¿Por qué vemos casos como el de la Prepa 9 o la Facultad de Filosofía tomada hace tiempo? Bueno, pues la UNAM siempre ha sido un foco interesante, un punto de reunión de distintas voces, pero también lo ha sido de estos grupos opositores al sistema en general. Y bueno, hace unos meses Enrique Graue se reeligió como rector de la UNAM. Un poco se decía que había mucha negociación política alrededor de la universidad más importante de este país. Y bueno,
la UNAM nunca ha estado exenta de la presencia de estos grupos. Recordemos en su momento pues el Consejo General de Huelga del 99, cuando se paralizaron casi por un año los estudios con todo el CGH, con figuras como el Mosh o el Gato Benítez, que bueno, de alguna manera terminaron con la entrada de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones de la UNAM y todo lo que resultó ahí. Y bueno, pues sí hay muchos intereses alrededor de la UNAM. Pareciera que en el fondo es destituir a Enrique Graue, es lo que quería, que aprovechan ciertas lagunas o ciertas pues naturalidades que tiene la UNAM. Y a esto se suma que pues siempre habrá un interés por tener el control de esta importante casa de estudios, el control que tiene y lo que representa la propia rectoría. Esa posición es una posición clave en muchos sentidos. Quien ocupa la rectoría se convierte en un actor político, aunque no lo quiera hacer. Recordemos que los últimos rectores pues están inmersos en la grilla del país. Un José Narro, que incluso buscó la presidencia de la República por el PRI, o Juan Ramón de la Fuente, que actualmente es el representante de México ante la ONU. Bueno, pues la UNAM tiene el peso y estos grupos buscan estabilizarlo. Se agarran de una bandera, se agarran de un tema que nadie pone en discusión, empiezan a contaminarlo y tratan, 20 encapuchados, de tomar las instalaciones de cierta facultad, de cierta escuela. Se rompen totalmente al diálogo, hacen estrategias para hacer esto más lento, las famosas asambleas que, bueno, pues saben controlar muy bien. Y en el fondo, claro que hay intereses de muchísimos actores que son desde grupos anarquistas que buscan destabilizar hasta quien sí quiere tener el control de la UNAM. Recordemos quiénes eran los actores que buscaban la rectoría de la UNAM, que de alguna manera estaban atrás haciendo, pues tocando la puerta y señalando que tenía que haber un cambio en la máxima casa de estudios. La gran pregunta es, ¿lograrán tumbar a Enrique Graue, que le queda, pues está iniciando su segundo periodo? ¿Qué pasará en la conformación y en la dinámica política de la máxima casa de estudios de la UNAM? ¿Estos grupos seguirán teniendo el control? ¿O pasarán casos interesantes como el que hizo el director de la Facultad de Derecho, donde juntó a los maestros e impidieron la toma de sus instalaciones? La verdad es que aquí juega un papel muy, muy interesante los estudiantes, los maestros y los que realmente quieren algo por la universidad. Los quieren que la universidad, que la UNAM siga siendo pues la mejor universidad del país, que eso nadie lo pone en duda, que tiene una área de investigación que no lo tiene ninguna universidad y que pues representa, simboliza muchísimo el control del mismo. Y a esto, conectado con esto, hay que darle seguimiento al siguiente punto que va vinculado al tema de la UNAM. Y es que en los próximos días, en las próximas semanas, se viene gestando una crisis en las universidades por el tema presupuestal. Resulta que en el presupuesto de 2020 no hay el suficiente recurso económico para cumplir con las necesidades de todas las universidades públicas del país. Y es posible que veamos levantamientos de huelga, protestas de maestros y en algunas de esas de alumnos sobre la situación económica de las universidades de todo el país. Es un tema que viene, que será fuerte y que si no se atiende con tiempo, híjole, ahí habrá una preocupación, un problema más que atender de todos los problemas que tiene actualmente la administración de Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que el tema suena muy complicado, suena a que puede politizarse en todos los sentidos. Recordemos que la autonomía universitaria en los estados, que se logró hace unas décadas por la reforma del artículo 3 en su momento, pues ha hecho que estas universidades no solamente tengan su autonomía en toma de decisiones, sino también en el manejo económico. Y hay un antecedente, un triste antecedente, que fue todo el tema de la estafa maestra y lo que hubo alrededor de la utilización de las universidades públicas para el manejo de recursos económicos. Así que es un tema que viene que poner muchísima atención en qué puede convertirse este problema presupuestal de las universidades públicas y obviamente el tema de la UNAM, que seguirá dando de qué hablar.
Les recuerdo que pueden pues escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en el 90.5 de FM, tercera emisión de Grupo Imagen con Esteban Arce, que también ya se transmite en el 28.1 de televisión abierta. Y también pueden escucharme en Radio Anáhuac, en el podcast de Realidades y Coyunturas. Nos vemos a la siguiente videocolumna.